Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla González Contreras. Soy residente de primer año de medicina familiar y el día de hoy vamos a ver eclampsia y síndrome de Hell, continuando con los temas de ginecobstetricia. Como definición tenemos que la eclampsia va a ser la fase convulsiva de la preeclampsia. En esta se van a presentar convulsiones tónico-clónicas focales o generalizadas y que se van a autolimitar en 1 a 2 minutos. Recordando la clase pasada, tenemos que la preeclampsia va a ser la aparición de hipertensión y proteinuria después de la semana 20 de gestación. En cuanto a la eclampsia, tenemos que esta se encuentra entre las más graves manifestaciones de la enfermedad y va a suponer un riesgo vital y puede ocurrir antes, durante o después del parto, es decir, desde la semana 20 de gestación hasta 6 semanas después del parto. En cuanto a su epidemiología, tenemos que los trastornos hipertensivos del embarazo van a ser la complicación más común, afectando aproximadamente el 15% de los embarazos y va a representar el 18% de todas las muertes maternas en el mundo. Se estima que alrededor de 62,000 a 77,000 muertes ocurren al año. De los trastornos hipertensivos, vamos a tener que la preeclampsia se va a presentar en un 40%, el síndrome de Hell en un 3% y la eclampsia en un 1%. Los principales factores de riesgo que vamos a tener van a ser la edad materna, es decir, en pacientes menores de 18 años o mayores de 35 años, en primigestas, en pacientes con desnutrición y pobreza, en pacientes con gestaciones múltiples, en pacientes con embarazo molar y en mujeres diabéticas o con lupus eritematoso. En cuanto a la fisiopatología, se va a presentar una placentación anormal, vasoespasmo, permeabilidad capilar alterada y una trombosis. En cuanto a la placentación anormal, vamos a tener una falta de reconocimiento inmunológico materno, un crecimiento insuficiente de trofoblasto endovascular, no se van a formar las arterias uteroplacentarias, se va a presentar una isquemia uterina, una perfusión trofoblástica inadecuada y finalmente una disfunción endotelial. Entonces, las consecuencias de la placentación anormal van a ser isquemia uteroplacentaria, disminución de los vasodilatadores, aumento de los vasoconstrictores, el daño endotelial y retardo de crecimiento intrauterino. También vamos a tener un vasoespasmo. ¿Cuáles van a ser las causas del vasoespasmo? Van a ser el daño endotelial, disminución de prostaciclina placentaria, disminución de óxido nítrico, aumento de tromboxano y aumento de endotelina. Y las consecuencias del vasoespasmo van a ser los signos y síntomas que vamos a tener en las embarazadas, como pueden ser las alteraciones de la presión arterial, alteraciones visuales, convulsiones y alteraciones de la conciencia. Además, vamos a tener una permeabilidad capilar alterada y se va a presentar de la siguiente manera, ya sea como edema periférico, edema pulmonar, hemoconcentración y proteinuria. Y finalmente se va a presentar una trombosis. Las causas de esta van a ser una activación vía intrínseca, fibrinógeno disminuido, producto de degradación de fibrinógeno aumentado, agregación plaquetaria aumentada, plaquetas disminuidas y antitrombina 3 disminuida. Y las consecuencias van a ser las principales complicaciones, que pueden ser coagulación intravascular diseminada, glomérulo endoteliosis capilar y la triada del síndrome de Hell, que es disfunción hepática, trombocitopenia y hemólisis. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la eclampsia, como ya les había mencionado, se van a presentar convulsiones tónico-clónicas focales o generalizadas y estas se van a autolimitar en 1 a 2 minutos. La mayor parte de estas convulsiones van a ocurrir durante el trabajo de parto o el puerperio inmediato y los síntomas premonitorios se van a presentar hasta en un 50% de las pacientes y estos van a ser cefalea intensa persistente en un 50 a 70% de las pacientes, alteraciones visuales en un 20 a un 30%, dolor epigástrico en un 20%, náuseas y vómitos en un 10 a 15%
y desorientación, así como alteraciones mentales transitorias en un 5 a 10% de las pacientes. En cuanto a la eclampsia, la gravedad va a resultar de la persistencia de las convulsiones, del compromiso multiorgánico y de la activación de la coagulación. Y las principales complicaciones pueden ser hematoma y edema cerebral difuso con hipertensión endocraniana. Para el diagnóstico es muy importante realizar una historia clínica perinatal detallada, detectar proteinuria a través de la tira reactiva, al menos una cruz, ganancia ponderal excesiva por semana durante el último trimestre de gestación y hasta en un 20 a 54% de las pacientes se va a presentar una hipertensión severa, es decir, cifras mayores de 160 a 110, y se dice que en el 16% de las pacientes la hipertensión puede estar ausente. Estudios de imagen que podemos realizar, ya sea la TAC o la resonancia magnética, estos se van a realizar en las siguientes circunstancias: en eclampsia refractaria al tratamiento, en eclampsia atípica, que se presenten convulsiones antes de la semana 20 de gestación, en pacientes que no recuperan el estado de conciencia en el periodo poscomicial inmediato y en pacientes que presentan signos de déficit neurológico focal o de irritación meningia. En cuanto al tratamiento, vamos a tener que el manejo inicial va a ser soporte vital para prevenir daños, manteniendo la oxigenación con la protección de la vía aérea y aplicación de oxígeno por mascarilla. Los principales objetivos del tratamiento van a ser prevenir el desarrollo de convulsiones y disminuir el riesgo de un accidente cerebrovascular, además de disminuir el vasoespasmo y evitar así que la presión arterial alta deje secuelas en la madre y finalmente obtener un recién nacido en buenas condiciones para evitar problemas en la etapa neonatal y en el desarrollo neurológico. En cuanto a la prevención y el tratamiento de las convulsiones, vamos a tener como tratamiento de primera línea el sulfato de magnesio. Este se va a aplicar de acuerdo a como nos indica el siguiente cuadro. En las crisis vamos a administrar de 4 a 6 gramos IV en 5 minutos diluido en 100 mililitros de solución fisiológica y se va a pasar en 5 minutos. La dosis de mantenimiento va a ser 1 gramo IV por hora y se va a diluir de la siguiente manera. Vamos a diluir 900 mililitros de solución fisiológica con 10 gramos de sulfato de magnesio y se van a pasar 100 mililitros por hora en 24 horas. En caso de recurrencia de convulsión, vamos a administrar de 2 a 4 gramos para pasar en 10 minutos diluido en 100 mililitros de solución fisiológica. Y el tratamiento de segunda elección van a ser las benzodiazepinas, es decir, el diazepam o la fenitoína. Se dice que el sulfato de magnesio va a prevenir el 58% de las convulsiones en mujeres con riesgo de eclampsia y disminuye hasta en un 50% la recurrencia de las convulsiones. Sin embargo, es muy importante revisar en estas pacientes el reflejo rotuliano, la frecuencia respiratoria, que sea mayor a 16 respiraciones por minuto, que el estado de conciencia de la paciente y que los niveles de magnesio en sangre no superen los 5 a 7 miliequivalentes. Esto por los efectos de toxicidad que tiene el sulfato de magnesio. Entonces, la intoxicación por sulfato de magnesio es muy importante mantener un control estricto durante la administración de este para diagnosticar signos precoces de intoxicación. Los signos que vamos a tener van a ser hiporreflexia, depresión respiratoria, bradicardia y los síntomas iniciales pueden ser enrojecimiento del rostro, dificultad para el habla, somnolencia y pérdida del reflejo patelar. Durante la administración del sulfato de magnesio se debe controlar cada 15 a 30 minutos la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca materna, el reflejo patelar y la diuresis. Y no debería excederse los 6 a 8 miliequivalentes de magnesio en plasma. Si estos niveles se superan y hay signos clínicos
de hipermagnesemia, se va a administrar como antídoto 10 a 20 mililitros de una solución al 10% de gluconato de calcio por vía IV. Otro de los objetivos del tratamiento van a ser el control de la presión arterial, principalmente cuando tenemos cifras tensionales mayores de 160 a 110, se van a administrar los siguientes antihipertensivos. El abetalol va a ser de primera línea, así como el nifedipino, y de segunda línea vamos a tener la hidralazina. En la siguiente tabla ya se resumen las dosis y día de administración, los efectos adversos, el tiempo de inicio, pico máximo y duración, que este cuadrito ya lo habíamos visto en la clase pasada. Bien, ahora pasando al síndrome de Hell, tenemos que esta va a ser una complicación multisistémica del embarazo y se va a denominar así por sus siglas en inglés, que son hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas. Va a ser una presentación particular de la preeclampsia severa. En cuanto a su epidemiología, tenemos que el síndrome de Hell va a afectar al 0.1 a 0.9 de los embarazos y en pacientes con preeclampsia grave afecta hasta un 20, hasta un 10 a 20%. En pacientes con eclampsia se va a presentar hasta en 50% de los casos. El síndrome de Hell va a tener un alto índice de mortalidad de 1 a 24% en la madre y de 7 a 34% en el feto. En México la incidencia varía de 3.8 a 10% en mujeres con preeclampsia y eclampsia. En el anteparto se va a presentar en 69% de las mujeres y en el posparto en 31% de los casos. Y el 80% de los casos va a ocurrir entre la semana 26 y 37 de gestación. El cuadro clínico va a ser epigastralgia, dolor en hipocondrio derecho, se van a presentar náuseas y vómitos, edema periférico con hipertensión, aunque este puede estar ausente en el 20% de los casos y puede ser leve en 30% de los casos. La paciente puede tener malestar general, ictericia, cefalea, alteraciones visuales o manifestaciones hemorrágicas y proteinuria. El diagnóstico lo vamos a hacer a través de los parámetros de laboratorio característicos, que son hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y trombocitopenia. En la ABH vamos a encontrar una anemia hemolítica microangiopática, unas plaquetas menores de 100,000, LDH mayor a 600. Las enzimas hepáticas TGO y TGP van a ser mayores a 70 unidades y la bilirrubina indirecta mayor a 1.2 miligramos sobre decilitro. En cuanto a la hemólisis, este es el signo más característico en estas pacientes y se demuestra por la alteración de la morfología del glóbulo rojo documentado en un frotis de sangre periférica. Vamos a tener además elevación de la deshidrogenasa láctica, se van a presentar niveles mayores a 600 unidades, las bilirrubinas totales mayores a 1.2 miligramos y el descenso de la hemoglobina y hematocrito y de la hepatoglobina sérica. En cuanto a la elevación de las enzimas hepáticas, ya les había mencionado que el aspartato transaminasa va a estar mayor a 70 unidades, la ALT mayor a 50 unidades y la DHL mayor a 600 unidades. En la mayoría de las pacientes la función hepática se mantiene prácticamente normal debido a que la necrosis hepática es focalizada. Sin embargo, en algunos casos que va a ser poco frecuente, van a aparecer hematomas subcapsulares o parenquimatosos y pueden llegar a causar rotura hepática, principalmente en las primeras 48 horas del puerperio. En cuanto a la plaquetopenia, el síndrome de Hell se va a dividir en 3 tipos, dependiendo de los niveles de plaquetas que tengamos. La clase 1 va a ser cuando tengamos un conteo plaquetario menor a 50,000 unidades. La clase 2 se refiere a cuando tenemos un nivel plaquetario entre 50 a 100
100.000 unidades. Y la clase 3 va a ser cuando tenemos plaquetas entre 100.000 unidades y menos de 150.000 unidades. Cuando la cuenta plaquetaria desciende a menos de 50.000 unidades o el fibrinógeno está menor a 300 miligramos sobre decilitros, debe considerarse que la paciente está en un proceso de coagulación intravascular diseminada, lo cual nos va a empeorar el pronóstico. En cuanto al tratamiento, el objetivo principal va a ser la resolución del embarazo. Además, vamos a aplicar el protocolo de Mississippi para el manejo del síndrome de HELLP de acuerdo a la guía de práctica clínica, y este va a constar de 3 componentes. Va a ser el inicio de sulfato de magnesio, la terapia con corticosteroides y el control de la presión arterial sistólica con antihipertensivo. El sulfato de magnesio igual lo vamos a administrar a una dosis de 4 a 6 gramos seguidos de 1 a 2 gramos por hora IV hasta las 24 horas posparto. En cuanto a la terapia con corticosteroides, vamos a administrar 10 miligramos de dexametasona IV cada 12 horas anteparto y posparto hasta tener recuentos plaquetarios de 100.000 unidades. Posteriormente se va a reducir la dosis a 5 miligramos IV cada 12 horas hasta la remisión del síndrome. En cuanto a la TA, el objetivo va a ser mantener cifras de presión arterial sistólica de 140 a 155 y diastólicas de 80 a 100. Las indicaciones para la utilización de la terapia con corticosteroides en el síndrome de HELLP van a ser las siguientes. Cuando tengamos unas plaquetas, un nivel plaquetario menor a 100.000 y en pacientes que tengan eclampsia y epigastralgia, así como hipertensión severa. La dosis, como ya les había mencionado, va a ser dexametasona 10 miligramos IV cada 12 horas antes del parto, y después del parto inmediato va a ser 10 miligramos. A las 12 horas del parto se van a administrar 10 miligramos más, a las 24 horas 5 miligramos y a las 36 horas 5 miligramos hasta la remisión del síndrome. En cuanto a las recomendaciones para la transfusión de plaquetas relacionadas a la vía de resolución del síndrome de HELLP, vamos a tener que si tenemos un recuento plaquetario con menos de 20.000 unidades, ya sea que se resuelva vía cesárea o parto vaginal, siempre se va a recomendar la transfusión de plaquetas. Si tenemos un nivel plaquetario de 20.000 a 49.000 unidades, se va a recomendar la transfusión de plaquetas si se resuelve por cesárea. Si es por parto vaginal, se va a considerar la transfusión de plaquetas en las siguientes circunstancias. Si tenemos una hemorragia activa, si hay disfunción plaquetaria conocida, si hay disminución del conteo plaquetario y si hay datos de coagulopatía. Y si tenemos un recuento plaquetario mayor de 50.000 unidades, se va a considerar la transfusión de plaquetas en las siguientes circunstancias, ya sea que tengamos hemorragia activa, disfunción plaquetaria conocida, disfunción del conteo plaquetario y datos de coagulopatía. Estas circunstancias se van a tomar en cuenta ya sea si se resuelve vía cesárea o por parto vaginal. En cuanto a los inductores de maduración pulmonar, estos se van a administrar en pacientes con síndrome de HELLP y gestación menor a 34 semanas. Los esquemas van a ser los siguientes: dexametasona 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis o betametasona 12 miligramos intramuscular cada 24 horas y van a ser 2 dosis. La evolución del síndrome de HELLP se dice que tras 48 horas determinada la gestación, la paciente puede empeorar. Luego va a revertir rápidamente las alteraciones típicas del síndrome, y si la paciente no tuvo ninguna complicación, ya sea insuficiencia renal aguda o alteraciones de la coagulación, las enzimas hepáticas se van a normalizar en 7 días aproximadamente.
Si la hemólisis es severa, la anemia puede alcanzar valores muy bajos, hasta en 18% de las pacientes, siendo el síntoma más tardíamente que se va a normalizar. Y bueno, esto sería todo de la eclampsia y el síndrome de HELP. Espero que no tengan dudas y muchas gracias por su atención.